inmensidad y soledad del espacio, del cosmos, un pequeño planeta gira en torno a una estrella más. En ese oasis espacial, la vida fluye en millares de formas. Una de ellas se escrutina a sí misma y se autodenomina Homo sapiens. Y desde su origen, una pequeña llama, la de la curiosidad, lo hace voltear y preguntarse. Lo mantiene a través de los tiempos y los cambios de cara al cielo. Quédese esta tarde en De cara al cielo y comparta con nosotros interesantes temas sobre astronomía. Esto es De cara al cielo. El día de hoy les voy a hablar de un tema astronómico muy interesante porque presupone los eventos astronómicos que uno puede observar algunas veces sin telescopio. Y estos eventos generalmente se pueden ver sin telescopio porque presuponen una liberación de energía muy grande, de muy altas cantidades, y entonces son objetos que brillan muy fuertemente en el cielo nocturno. Generalmente cuando uno levanta su vista hacia el cielo nocturno, algo que puede observar más o menos sin problema alguno, si uno continuamente está saliendo a observar el cielo por las noches, es algo muy curioso. Uno se puede observar, me imagino que todos lo han hecho, de que la posición de las estrellas están fijas unas con respecto a otras. Es decir, las estrellas no se mueven, no intercambian posiciones entre sí, siempre están fijas. Se mueven girando en el cielo por efecto del movimiento de la Tierra, ¿no? Pero realmente si uno observa la posición de las estrellas, siempre van a estar a la misma distancia. No solo esta característica es la que se observa en el cielo, sino también que el brillo de las estrellas parece ser fijo, es decir, no cambia. Una estrella, si tiene cierta cantidad de brillo hoy, va a tener la misma cantidad de brillo mañana en cielos despejados, ¿no? Y la misma cantidad de brillo en 10 años y así, ¿no? Es más o menos en el cielo, la constante general es esa, distancias fijas y brillos más o menos constantes, ¿no?, de las estrellas. Esta constante en las posiciones de las estrellas en el cielo ha permitido que las constelaciones que tenemos hoy en día, por ejemplo, fueron nombradas como tal desde hace muchos siglos, de los antiguos griegos. La posición de las estrellas no cambia y por lo tanto las constelaciones antiguas son las constelaciones que tenemos hoy en día, es decir, las constelaciones no han cambiado en el lapso de miles de años porque la posición de las estrellas es relativamente fija y los brillos son más o menos constantes. Sin embargo, esta regularidad del cielo se vio rota por cierto tipo de objetos que los antiguos notaron de forma muy inmediata. Estos objetos hoy en día los conocemos como planetas, es decir, son objetos luminosos tipo estrella que no cumplen con la regularidad de las otras estrellas, es decir, se desplazan en el cielo nocturno y tienen variaciones de brillo que nos dicen, o que responden más bien, a la distancia que el planeta tiene de la Tierra. En aquellos entonces no se conocía precisamente la naturaleza de estos objetos astronómicos, se les llamó errantes por el hecho, planeta significa errantes en griego, se les llamó errantes por el hecho de que se movían en el fondo celeste y eran como los turistas astronómicos, ¿no?, del cielo nocturno. No solo estaban los planetas, había también otros tipos de cuerpos que no eran regularmente presentes en el cielo de las noches, y estos objetos son los cometas. Son cuerpos de hielo, agua, que dan vueltas generalmente alrededor del Sol, con órbitas muy distintas, y aparecen en nuestro cielo generalmente como objetos invitados en este cielo constante que conocemos todas las noches. Aparecen de repente con brillos muy intensos. Pueden ser tan brillantes que incluso se pueden ver de día. Por ejemplo, como el cometa Magnot del año pasado, que se alcanzó a ver en ciertas regiones del planeta de día. O sea, el brillo es tan fuerte que alcanzaba a rivalizar con el brillo del Sol, ¿no? y se observaba. Por ejemplo, en la antigüedad, precisamente esta naturaleza invitada de los cometas, ¿no?, el hecho de que eran objetos celestes fuera del acontecer normal de los cielos nocturnos, el que fueran, de repente aparecieran en el cielo con gran esplendor, mucha gente lo relacionó
a desgracias, a eventos catastróficos, a epidemias, precisamente porque eran raros de observar y eran muy evidentes y parecían signos divinos de que algo estaba pasando, ¿no? Recuerden que tanto los planetas como los cometas son objetos dentro del sistema solar, son objetos interplanetarios, podríamos decir. O sea, los planetas son planetas, están dentro del rango del sistema solar, y los cometas, aunque algunas órbitas de los cometas pueden estar más allá de la órbita de Plutón, son también objetos interplanetarios, es decir, son objetos muy muy cercanos y por eso aparecen de forma tan brillante en nuestros cielos. El siguiente tipo de objetos de los que les quiero platicar son objetos que igualmente aparecen como objetos invitados en el cielo nocturno de vez en cuando, pero son objetos extremadamente lejanos y por lo tanto presuponen una gran cantidad de brillo y una gran cantidad de liberación de energía. Uno de este tipo de objetos fue visto por primera vez por un astrónomo danés llamado Tycho Brahe, que es muy famoso en la historia de la astronomía. Tycho Brahe, en el año de 1572, observando los cielos nocturnos, se dio cuenta, quedó registrado en sus bitácoras de observación, que son muy cuidadosas y muy precisas. Quedó registrado en las bitácoras de Tycho Brahe la aparición de una estrella nueva, de una estrella nova, le llamó él. Nova significa nueva en latín. Entonces, esa estrella era una invitada en el cielo nocturno, en el sentido en el que era una estrella que no estaba allí y de repente apareció. Apareció con una magnitud de -4. Ahorita les voy a platicar qué es esto de las magnitudes. Apareció con un brillo muy muy intenso y se mantuvo brillando en el cielo nocturno durante aproximadamente 16 meses. Es decir, durante año y medio esa estrella estuvo brillando, ¿no? ¿Qué les quiero decir? Cuando la magnitud de una estrella, por ejemplo, de esta estrella invitada o esta estrella nueva de Tycho Brahe es de -4, la magnitud es una cantidad que nos habla los astrónomos de la cantidad de luz o la cantidad de energía que recibimos de un objeto celeste. En la tabla que les está mostrando ahorita en la televisión pueden observar que los objetos astronómicos tienen distintos brillos o distintas magnitudes. Allí pueden observar que una magnitud de -4, como era esa estrella nueva de Tycho Brahe, era más o menos del brillo del que observamos a Venus en la etapa más brillante en las noches. Es decir, era una estrella que luego se destacó en el cielo nocturno porque era tan brillante como Venus. Sin embargo, a diferencia de Venus, no se movía con respecto a las otras estrellas, estaba fija ahí. La naturaleza de este evento fue descubierta muchísimos siglos después de Tycho Brahe. Y en un momento más voy a platicarles acerca de los procesos astrofísicos que producen este tipo de eventos tan brillantes que se observan en el cielo nocturno y que son capaces de observarse algunas veces sin telescopio. Les mencionaba entonces que esta estrella nueva de Tycho Brahe tiene aproximadamente una magnitud de -4, que eso significa, en términos más coloquial, hubiera observado esta estrella nueva como una estrella del brillo aproximado de Venus cuando es más brillante, ¿no? Entonces eso es un objeto astronómico altamente relevante en el cielo nocturno. Hoy en día sabemos que estos objetos, hoy sabemos que no son novas, la nova de Tycho Brahe no es una nova propiamente dicha, hoy les llamamos supernovas, y son eventos altamente energéticos que resultan de la implosión de los núcleos de las estrellas, que de repente cuando implosiona el núcleo, todas las capas de la estrella empiezan a caer hacia el centro, llegan a un núcleo muy muy denso, un núcleo que es a veces una estrella de neutrones, un agujero negro. Las capas externas caen, rebotan en este núcleo extremadamente denso y la estrella explota, liberando una cantidad enorme de energía, ¿no? Los residuos que dejó esta explosión de la estrella nova, o sea, hoy sabemos que es una supernova, pero esta estrella nueva de Tycho Brahe, los residuos que dejó fueron descubiertos en el año de 1960, es decir, 400 años después de que Tycho Brahe la vio brillar. Fue posible a la astronomía tener los instrumentos adecuados para detectar no la explosión en sí, que fue la que vio Tycho Brahe, sino los restos de la explosión, los restos de la estrella que fueron eyectados hacia el espacio, ¿no? De la observación de estos restos de la explosión, que se llama remanente de supernova, podemos saber la distancia a la cual explotó esta estrella.
y sabemos que la nova o que la supernova de Tycho Brahe explotó a una distancia de 10.000 años luz de nuestro Sol, es decir, son objetos extra sistema solar, son objetos interestelares, pero incluso todavía están dentro de nuestra galaxia. Poco después de que Tycho Brahe detectó su estrella nueva, más o menos 30 años después, uno de sus alumnos, Johannes Kepler, también detectó una estrella nueva en el cielo nocturno. La estrella nueva que observó y registró Kepler era, sin embargo, menos brillante que la estrella de Tycho Brahe, que la estrella nueva de Tycho Brahe. Esta tiene una magnitud de tuvo una magnitud de menos 2.5, quiere decir, se observaba ligeramente, 2 veces más brillante que la estrella de Sirio en el cielo nocturno. O sea, no se alcanzó a ver tan brillante como Júpiter, pero sí más brillante que incluso la estrella más brillante del cielo. Esta estrella también estuvo aproximadamente visible en el cielo nocturno del año de 1604 durante 1604 y 1605 durante 18 meses, es decir, son eventos muy energéticos que liberan mucha energía y que la liberan en una gran cantidad de tiempo, año y medio para liberar toda esa energía. Entonces, tanto Tycho Brahe como Kepler observaron esas estrellas nuevas que hoy en día sabemos que son supernovas como invitadas en el cielo inmutable que se suponía en aquel entonces. Estas son las únicas supernovas que se han sido observadas por astrónomos y que han, a simple vista, desde 1604 hasta nuestros días, no se ha observado una supernova en nuestros cielos a simple vista. Se han detectado otras por medio de telescopios, pero no de forma tan espectacular como lo hicieron estos astrónomos en el siglo XVII, ¿no? De los residuos que se encontraron de la estrella nueva o de la supernova de Kepler, se sabe que la distancia entre la explosión de esta estrella y nosotros es más o menos 20.000 años luz. Entonces, si se fijan, la explosión de estas estrellas está en el orden de los miles de años, 10.000, 20.000 años luz. Son objetos que están dentro de nuestra galaxia. Y cuando suceden, llegan a ser tan brillantes que pueden ser vistos sin telescopio. Hay otra explosión de supernova que no fue registrada por astrónomos modernos, pero que los astrónomos encontraron sus residuos en el cielo, su remanente de supernova, los restos de esta estrella. Este remanente de supernova que les voy a hablar es uno muy famoso, que es la nebulosa del Cangrejo. Por los movimientos de la nebulosa cuando se expande, de este material en explosión que se expande, se sabe que esta supernova debió haber explotado más o menos en el año 1054. Como en ese entonces no había la astronomía, los registros astronómicos no eran como los de hoy, prácticamente no hay registro de esta supernova, que también debió haber sido muy brillante en el cielo nocturno. Sin embargo, no hay registros fehacientes del evento, excepto por algunos, por ejemplo, petrógrafos que se han observado en el cañón de Chaco en Estados Unidos, donde al parecer por esas épocas hay petrógrafos, es decir, inscripciones en piedra que muestran la aparición de una estrella nueva que rivalizaba en brillo con la luna. Hoy en día sabemos que la nebulosa del Cangrejo, producida por una explosión de supernova, dejó como residuo después de la explosión algo que se llama estrella de neutrones. Las estrellas de neutrones no son más que el material normal de una estrella, generalmente un núcleo de fierro, que se empieza a comprimir por el peso de la estrella y se comprime tanto que de repente los electrones y los protones se fusionan, o sea, se fusionan para formar una nueva partícula que es el neutrón. Entonces, todos los electrones y protones de los que está compuesto la materia ordinaria, imagínense que de alguna manera tuvieran una prensa para comprimirlos tanto que llegarían a fusionarse y formarían una partícula nueva sin carga. Entonces, esto es las estrellas de neutrones. Y esto es lo que aparece, lo que queda ahorita en el centro de la nebulosa del Cangrejo. Les menciono de este residuo estelar porque ni en la supernova de Kepler ni en la de Tycho Brahe se ha detectado un remanente estelar en el centro, ¿no? Se observa material explosivo que fue eyectado hacia el espacio, pero no se observa un remanente como en el caso del Cangrejo, donde indudablemente hay una estrella de neutrones en el centro, que es un pulsar, es decir, una estrella de neutrones que está rotando tan rápidamente que eyecta un haz de partículas de radiación
que de vez en cuando como un faro pasa por nuestra Tierra y vemos como si se encendiera y apagara. Es como si tuviéramos un faro de frente que nos iluminara de repente y luego no. Entonces así es esta estrella en el centro de la nebulosa del Cangrejo. Por eso es tan estudiada, porque fue uno de los primeros lugares, objetos astronómicos donde se detectaron este tipo de estrellas exóticas, ¿no? Hay otro remanente de supernova observado en nuestra galaxia, que es el llamado Cassiopea A. Ese remanente de supernova es muy curioso. Por el movimiento del remanente, se cree que explotó alrededor del año 1700, cuando ya había astronomía moderna e instrumentos relativamente modernos para detectar la explosión. Sin embargo, lo curioso de ese remanente de supernova, que hoy en día sabemos que está como a 10.000 años luz, es decir, fue una estrella que explotó a 10.000 años luz, como la supernova de Kepler más o menos. Esta nueva estrella que debió haberse visto en el cielo, nadie la observó, ningún astrónomo prácticamente registró la aparición de esta estrella. Debió haber sido una explosión impresionante y debió de haberse visto en el cielo nocturno. Estos son los objetos astronómicos más elusivos, o más enigmáticos, ¿no? Hoy en día incluso no sabemos por qué una supernova galáctica cercana más o menos a nuestro sistema solar fue invisible para la gran mayoría del planeta, ¿no? Y es uno de los grandes problemas que se están estudiando hoy en día. Un poco más adelante les voy a platicar acerca de otros objetos astronómicos que son también muy muy energéticos e incluso muchísimo más que estas supernovas que les acabo de hablar. Las supernovas eran los eventos más energéticos que se conocían hasta hace 50 años. Pero después de la Guerra Fría surgió en el escenario astronómico un nuevo tipo de objeto que incluso libera más energía que las supernovas. Otra supernova más reciente, de tiempos relativamente muchísimo más modernos, es la supernova llamada 1987A. Cuando una supernova explota, el brillo de la estrella, la cantidad de energía que libera hace que la estrella moribunda brille tanto como la galaxia que la contiene. Si nosotros hubiéramos observado, de alguna forma pudiéramos subirnos a una nave espacial y salir de la galaxia y hubiéramos observado las supernovas de Tycho Brahe o de Kepler desde fuera de la galaxia, hubiéramos observado un puntito de luz que era tan brillante como el resto de la galaxia. En 1987 observamos una supernova en las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes son galaxias satélites de nuestra galaxia, nuestra Vía Láctea. Se encuentran a distancias más o menos, en el contexto cosmológico, en el contexto universal, son nuestros vecinos cósmicos, y una supernova explotó allí. El brillo de la supernova fue tal que rivalizó con el brillo de la galaxia, era incluso más brillante que la galaxia, y fue un gran evento astronómico porque por primera vez astrónomos modernos con instrumentos modernos, detección de neutrinos, detección de infrarrojo, detección de muchas longitudes de onda, pudieron observar una supernova desde que empezara hasta que terminara. Este evento ha sido único porque es la supernova más cercana que hemos tenido desde los tiempos de Kepler, ¿no? Cassiopea A, como les mencionaba, es una supernova que fue muy cercana, pero por alguna extraña razón que no alcanzamos a comprender todavía, no fue detectada. 1987A fue detectada y fue estudiada, y gracias a ella sabemos lo que les platiqué de la fusión de la materia para formar estrellas de neutrones y todo eso. Todo eso lo sabemos en buena parte gracias a la observación de este evento en 1987. Así es que hoy en día los astrónomos se ponen a buscar supernovas. Gracias a que de 1987 aprendimos tanto, los astrónomos buscan supernovas en otras galaxias, porque en nuestra galaxia no hemos tenido unas en los últimos 300 años, ¿no? Entonces, como queremos estudiar el fenómeno astronómico, hay que irnos más allá de nuestra galaxia y buscarlas. Son relativamente fáciles de encontrar porque, como les digo, son tan energéticas que brillan tanto como la galaxia, y de repente, si uno observa con telescopio y mira dos fotografías del misma zona del cielo donde hubo supernova y donde no, observa que cuando hay supernovas brinca así como un punto de luz de repente que es muy muy evidente, ¿no? Y que es indicio de que una explosión de este tipo ha ocurrido.
y entonces se estudia para saber cuál es la física que gobierna este tipo de explosiones tan intensas que fueron catalogadas durante mucho tiempo, las más energéticas que ocurrían en el universo. Sin embargo, hay otros objetos astronómicos que incluso son más energéticos que estos. Para platicarles un poco de estos objetos astronómicos, déjenme ponerlo cómo se descubrieron en el contexto histórico. Después de la Guerra Fría, Estados Unidos, preocupado porque otras naciones pudieran desarrollar tecnología nuclear, lanzó satélites al espacio que eran capaces de monitorear rayos gamma. Rayos gamma es radiación de muy alta energía. Ustedes conocen las microondas, los microondas en la que cocinamos cosas, conocen las ondas de radio con las cuales escuchamos, por ejemplo, emisiones de televisoras o de radiodifusoras. Conocen la luz visible, que es la luz que observamos del sol. Conocen las longitudes de onda infrarrojas que permiten ver, por ejemplo, objetos de noche en virtud del calor que emiten. Conocen sin duda alguna los rayos X, que permiten obtener mapas de nuestra estructura ósea. Los rayos gamma son radiación igual que toda esta que les mencioné, pero de energías mucho más altas que los rayos X, y las únicas cosas capaces de producirlas eran las reacciones nucleares, como la bomba atómica. Es por esto que Estados Unidos lanzó satélites al espacio para monitorear a ver si en la Tierra se observaban estallidos de estos rayos gamma, si se observaba emisión de rayos gamma, indicativo de que algún otro país podía estar desarrollando tecnología nuclear. No se observó emisión de rayos gamma en la superficie de la Tierra, pero para asombro de los militares estadounidenses, se encontró que los satélites que monitoreaban la Tierra de vez en cuando observaban también el cielo, y encontraron en el cielo emisiones de rayos gamma provenientes del espacio. Estas emisiones de rayos gamma eran como chispazos de luz, así, era como un chispazo, se encendía y se apagaban rápidamente, duraban a veces milisegundos o 1 o 2 segundos. Eran chispazos de muy alta energía que intrigaron a los militares de la época. Sin embargo, como era secreto militar, los archivos no se abrieron hasta años después a la comunidad científica, que se pusieron a estudiar este tipo de fenómenos. Al principio no se sabía si eran objetos o eran fenómenos internos al sistema solar, galácticos o extragalácticos, es decir, en el universo total. Los astrónomos se dieron a la tarea de tratar de cazar emisiones ópticas de estas emisiones de rayos gamma. Fue una labor muy larga que se llevó muchos años, y hasta 1995 no se había detectado contraparte óptica de los rayos gamma. Se observaban los estallidos de rayos gamma, pero no se observaba una emisión de luz como la que vemos. Más o menos a principios del año 2000 se empezaron a detectar las primeras emisiones ópticas de estos objetos. ¿Para qué queríamos emisiones ópticas? Porque en estas emisiones es posible medir algo que se llama corrimiento al rojo y determinar con eso la distancia a la cual está el objeto. Con las emisiones ópticas de los estallidos de rayos gamma se encontró que eran objetos efectivamente extragalácticos y cosmológicos, es decir, están a distancias muy grandes de nuestra galaxia, más o menos 7.500 millones de años luz. Son objetos cuya luz proviene de cuando el universo tenía aproximadamente la mitad de la edad actual. Son objetos extremadamente lejanos. Y un objeto tan lejano para que se pueda observar quiere decir que es altamente energético. Hoy en día sabemos que los gamma ray bursts o los estallidos de rayos gamma son los objetos más energéticos que liberan energía más grande en menor tiempo en el universo conocido. Las teorías más actuales que extraen los gamma ray bursts o los estallidos de rayos gamma dice que son o estrellas de neutrones que chocan y se fusionan liberando una gran cantidad de energía, o son hipernovas, son estrellas como supernovas de mucha mayor masa que explotan y liberan una gran cantidad de energía hacia el espacio. Estos objetos son tan energéticos que se ven de galaxias muy lejanas a nosotros. El 19 de marzo del 2008 de este año se observó el gamma ray burst más espectacular que se ha observado en la historia de la astronomía. Espectacular en el sentido en que si ustedes hubieran sabido dónde observar exactamente esa noche en el cielo, hubieran podido ver cómo una estrella se encendía durante 2-3 minutos y luego se apagaba.
Es decir, llegó en un lugar donde parecía que no había nada. Apareció de repente una estrella de magnitud 5.6 que se encendió y en menos de 5 minutos bajó la cantidad de luz y volvió a ser imperceptible para el ojo humano. Ese gamma ray burst que se observó hace 2 meses está a 7.500 millones de años luz de nuestra Tierra. Si hubiera explotado en la galaxia de Andrómeda, hubiera sido aproximadamente 16 veces más brillante que la luna llena en nuestro cielo. Si hubiera estallado, igual que las estrellas de Tycho Brahe y las de Kepler, si hubiera estallado dentro de nuestra galaxia, hubiera sido una tercera parte tan brillante como el Sol. O sea, imagínense la cantidad de energía que está liberando ese proceso astronómico, ¿no? Una cantidad impresionante de energía. Y esa cantidad de energía, muchos astrónomos y mucha gente que estudia también astrobiología está estudiando las posibles consecuencias que podría tener una radiación tan intensa concentrada en la Tierra. Por ejemplo, hay gente que ha estudiado el efecto de estas explosiones de rayos gamma si ocurrían dentro de nuestra galaxia, y hay gente que incluso ha dicho que las extinciones de dinosaurios podrían haberse debido al estallido de este tipo de objetos de nuestra galaxia. O sea, son tan energéticos que podrían haber barrido con su radiación intensa la luz, la forma de vida en la Tierra, si hubiera habido uno tan cercano como las supernovas de Tycho Brahe y Johannes Kepler. De ocurrir uno de estos eventos en nuestra galaxia, sería un espectáculo realmente impresionante en el cielo nocturno. Desgraciadamente no puedo decirle las consecuencias que tendría, y afortunadamente no puede ocurrir uno de estos en nuestra galaxia.